Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas que puedan ver en esta hora la transmisión. Les damos las gracias a Dios primeramente y después a ustedes. Amén. Gracias así de igual manera a aquellos que pues no puedan ver en esta hora, pero que tal vez puedan ver la transmisión después. Les damos las gracias y pues acá estamos de nuevo para alabar y glorificar el nombre de Dios. En esta hora vamos a leer una palabra que encontramos en Gálatas y leeremos en Gálatas 5 del versículo 16 al 21. Amén. Y dice la palabra, leyendo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así, dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amantísimo Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor. Venimos a pedirte, oh Dios bendito, que seas tú haciendo conforme tu voluntad en esta hora, Dios Santo. Pedimos en esta hora, Dios, que seas tú preparando la mente y los corazones de aquellos que escucharán esta palabra. De igual manera, oh Dios, yo pido por mi persona, Señor, que seas tú, Padre Celestial, que veas en mí, oh Dios, que pases un tizón encendido por mis labios, mi boca y mi lengua, y no venga yo, Señor, a decir algo que a ti no te agrada, oh Dios. Vengo a reconciliarme nuevamente contigo, Padre, y a confesarte que soy pecador, que soy una persona que falla, oh Dios, humano soy, y vengo a pedirte, Padre, que seas tú perfeccionando todo para hacer conforme sea tu voluntad, Señor. Pedimos en esta hora que pongas tú la palabra que ha de venir, que edifique, Señor, aquel que la ha de recibir. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito Dios. Le damos gracias a todos quien puedan ver la palabra en esta hora. Amén. Bendito Dios, quien puedan escucharla. Pues sabemos también que hay personas que pues no ven, pero sí escuchan, bendito Dios. Así que vamos a ver qué nos da el Señor. Esta lectura, pues yo la tengo titulada ¿Cómo afrontar los problemas? Amén. ¿Cómo afrontar los problemas? Y comenzamos. Amén. Si nosotros fuéramos cuidadosos para conducir nuestras vidas bajo la dirección del Espíritu Santo, nosotros seríamos muy diferentes a las demás personas. Aunque no fuésemos liberados de los estímulos y de la oposición de la naturaleza corrupta de lo humano, de cada uno de nosotros, de lo cual ya tendrá dominio sobre nosotros si somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Cuando vienen las dificultades en cuanto nosotros deseamos alcanzar, o es cuando, mejor dicho, nosotros deseamos alcanzar la misericordia de Dios. Y es en los tiempos cuando nosotros venimos y buscamos a Dios. Pero nosotros como cristianos debemos de entender que para nosotros alcanzar la misericordia de Dios no debemos de buscarle cuando estamos en las dificultades, sino en todo tiempo. Todo aquel que desea y se entrega a la dirección del Espíritu Santo es guiado por él. Y él ya no está bajo la ley como pacto de obras, ni tampoco expuesto a su espantosa maldición, que es el pecado. Mas ahora que somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos un desprecio al pecado y buscamos cada día la santidad para tener parte en la salvación que nos dará la vida eterna. Pues esa es la corona que todos deseamos coronar. Amén, bendito Dios. Si usted lee el versículo 16 donde leímos nosotros
En Gálatas 5, ¿qué dice el versículo 16? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por lo tanto, es necesario que nosotros dejemos todas estas cosas y que nosotros vengamos a hacer lo que Dios quiere que seamos, no lo que nosotros queremos, que no seamos nosotros personas que vengamos a ser guiados por nuestro deseo, por nuestros pensamientos, sino por la voluntad de Dios y por su Espíritu que vive con nosotros. Amén. Las personas tenemos dos maneras de reaccionar ante las dificultades adversas. Oiga bien, las personas tenemos dos maneras de reaccionar ante las dificultades adversas. Por eso dijimos que el tema está titulado ¿Cómo afrontar los problemas? Amén. Sabemos que todos nosotros tenemos problemas, unos mayores que otros. Hay personas que tienen problemas de enfermedad, otros problemas económicos, otros problemas legales. Hay de diferentes tipos. Hay otros que son emocionales, bendito Dios. Pero sabemos que Dios es nuestro amparo, es nuestro refugio. Por lo tanto, es importante que nosotros confiemos plenamente en Él. Así que dijimos, hay dos formas o dos maneras como nosotros reaccionamos a las adversidades, o sea, a los problemas. Amén. Y uno es reaccionar con nuestra carne, con nuestra intuición, nuestro conocimiento para resolverlo. Y otro es reaccionar conforme a la voluntad de Dios, o sea, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, no nosotros haciendo lo que nosotros queremos. Espero me estén entendiendo. Cuando nosotros afrontamos los problemas según la carne, es usual usar las obras de la carne para tratar de solucionar el problema. Pero para nosotros solucionar el problema es necesario conocer cuál es el problema y cuáles son los que cada uno de nosotros debe tener. Amén. En otras palabras, muchos de nosotros a veces estamos enfermos y nosotros, en vez de venir a los pies, arrodillarnos ante nuestro Padre y pedirle que haga un milagro en nosotros, que nos dé una sanidad, nosotros vamos y llamamos a un doctor o vamos a visitar a un doctor. Esto ya es naturalmente humano, esto no es espiritual, porque lo espiritual es que usted venga en este problema, en esta situación, en vez de buscar en lo humano, en buscar en el hombre, usted viene de rodillas y busca en el Padre que está en los cielos. Amén. Así que pues es importante que nosotros sepamos afrontar los problemas, las adversidades que este mundo nos pueda traer. Amén. Si nosotros leemos el versículo 17 al 21, ¿y qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, dice la palabra, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Aquí nosotros debemos de entender que hay 5 cosas que es de mucha importancia mencionar, y una es celo. Amén. 2, por querer olvidarse de sus problemas, hacer mal a otro. A veces nosotros tenemos esta naturaleza. Cuando las personas están en problemas, buscan las soluciones del mundo, y es por eso que buscan los brujos también. Cuando están en cualquier mal de esto, oiga bien, cuando están en cualquier mal, cualquier dificultad, buscan por celos, a veces buscan la ayuda. Ese sería uno. De ahí pues también por olvidarse de sus problemas, buscan hacer mal a otro. También por venganza. Número 4, por pleitos. Y número 5, por su idolatría. O sea, estas son 5 cosas que nos hacen a nosotros, por ser humanos, a veces venir a buscar las cosas humanamente, cómo resolverlas, en vez de buscar las espirituales,
en vez de nosotros buscar y venir ante Dios y pedir, porque hemos creído y confiamos en Él, que será Él quien dará a nosotros conforme a su voluntad. Amén. Así que pues nosotros a veces cuando afrontamos los problemas no tenemos el deseo ni el anhelo, ni tampoco entendemos cuál es la voluntad de Dios con cada uno de nosotros. Y en vez de nosotros buscarle a Él, lo que hacemos es apartarlos más de Él, que no debería de ser así. Amén. Para afrontar los problemas que nosotros afrontamos, debemos nosotros de buscar a Dios. Los problemas nosotros sabemos que son difíciles en nuestras vidas, pero es necesario y necesitamos a Dios, estar llenos del Espíritu Santo, pues no debemos dejar que la carne nos lleve al pecado, pues eso solo nos llevará a más problemas, y es por eso que la solución está en Cristo Jesús. Bendito Dios. Ahora veamos la reacción que tienen las personas que han confiado en Dios, que creen en Dios y que siguen el camino. Amén. ¿Qué dice el versículo 22? Si usted lee más abajito de donde estábamos leyendo, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bendito Dios. Acá el apóstol Pablo trata principalmente con los frutos del Espíritu Santo, que hace mutuamente agradable a los cristianos como a sí mismo. Bendito Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu, es evidente, pues hay evidencias que muestran que somos guiados por el Espíritu de Dios y no por nuestros conocimientos. En otras palabras, para nosotros entender y ser guiados por el Espíritu Santo, ese es la clave, ese es necesario, y eso debería de ser en nosotros para nosotros afrontar cualquier problema. Dijimos cómo afrontar los problemas, es decir, no venir a afrontar los problemas con nuestro conocimiento, con nuestros deseos, con nuestras intuiciones, sino con lo que Dios pone para nosotros, con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Con esas herramientas, con esas armas será con las que nosotros debemos de combatir todo problema. Bendito Dios. Los cristianos debemos de afrontar toda dificultad o problema orando y esperando en que Dios hará su voluntad. Aunque las aflicciones sean difíciles, hay que esperar en Dios. Es muy importante, ¿sabe? El otro día el Señor a mí me despertaba en la madrugada con una palabra y decía: bienaventurado aquel que cree en su corazón en mí. Oiga bien, bienaventurado aquel que cree en su corazón en mí y confía en mí, o sea, espera en Él. Bendito Dios. Para nosotros tener esta confianza y esta firmeza, debemos de creerlo y debemos de esperar en Él. En otras palabras, no debemos apresurarnos nosotros y salir adelante desesperadamente en busca de los hombres, porque nosotros no venimos a seguir personas en este mundo. Nosotros venimos a seguir el blanco que es Cristo Jesús. Bendito Dios. Así que dijimos, los cristianos debemos de afrontar toda dificultad o problema orando, esperando en que Dios hará su voluntad. Aunque las aflicciones sean difíciles, hay que esperar en Dios. Acá vamos a nombrar 8 cosas que cada creyente debe conocer y hacerlas parte de su vida para servir a Dios. Oiga bien, 8 cosas que cada creyente debe de conocer y hacerlas parte de su vida para servir a Dios. Amén. Vamos con la número 1. La número 1, el amor. Ese sería el primero. El amor para perdonar a todo aquel que nos ofende, pues sin perdón no hay reconciliación. No hay reconciliación y los problemas siempre implican a más de una persona. En otras palabras, nosotros debemos de entender que cuando estamos a veces en los problemas, a veces cuando nosotros vamos a la persona equivocada, lo que viene a hacer es que nosotros traemos más complicaciones en vez de beneficio, en vez de solución, os aumenta el problema. Vea lo que dice Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Bendito Dios. Ahora la número 2 sería el gozo.
gozo para estar confiados en medio de la tribulación, pues Dios nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía, y por eso es necesario. Y por eso mismo el salmista dice en Salmos 51:8, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has habitado, bendito Dios. Número 3. Estamos hablando de cosas, amén, que debemos atar nosotros como cristianos. Son 8. Vamos con la número 3. Tener paz en medio de toda trampa del enemigo, pues Jesús nos aconseja a no tener temor a las aflicciones y vivir confiando en Él, bendito Dios. Vea lo que dice Juan 16:33. Juan 16:33, y dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, bendito Dios. Acá nos da una palabra de aliento, una palabra de firmeza, porque sabemos que viene de aquel que murió y resucitó a los 3 días, bendito Dios. Para los cristianos es necesario de entender, no solo de escuchar la palabra, no solo de decirla, sino creerla, bendito Dios. Así que es necesario, para enfrentar los problemas que nosotros tengamos, es necesario nosotros tener la certeza que Dios pondrá la mano para guiar o sacarnos de ese momento, bendito Dios. Todos nosotros debemos de recordar que Dios es quien nos dará la paz a nuestra vida, bendito Dios. Dijimos, el tema se titula ¿Cómo afrontar los problemas? Número 4. Debemos tener paciencia, oiga bien, debemos de tener paciencia, pues Dios actuará a su tiempo. O sea, nosotros no debemos de apresurarnos, de pedirle a Dios que Él haga las cosas de una vez. No se pide de esta manera, mi amado hermano, mi amada hermana. Es importante que nosotros entendamos que debemos de pedirle a Él que se haga su voluntad a su tiempo, porque ¿qué dice la palabra? Que sus tiempos son perfectos, amén, y sus pensamientos no son los nuestros. Por lo tanto, es necesario pedirle. Así que debemos de tener paciencia, pues Dios actuará a su tiempo y no al nuestro, porque Él sí sabe cuándo es necesario quitar tal vez aquella tribulación o aquel proceso que nosotros estemos pasando, bendito Dios. Así que debemos de tener paciencia. ¿De qué nos sirve tener el corazón dispuesto para perdonar y lleno de gozo y paz, pero no sabemos esperar en los tiempos de Dios? En otras palabras, estaremos en desobediencia. El tiempo de Dios es diferente al tiempo nuestro y puede demorar para respondernos o nos puede asombrar al darnos la respuesta al instante, bendito Dios. Es necesario que nosotros pidamos conscientemente que todo será hecho conforme a su voluntad y no la nuestra, bendito Dios. 5. Necesitamos benignidad y bondad para estar siempre dispuestos a hacer lo bueno. Estar dispuestos para mirar la necesidad en los demás. No mirar las necesidades nuestras, porque nosotros tal vez podemos estar con mucha necesidad, pero eso no quiere decir que Dios no está en el asunto, que Dios no está mirando nuestras necesidades, pero nosotros debemos, por lo tanto, entonces preocuparnos por la necesidad de los otros, por decir así, porque si Dios a usted le ha dado un don de sanidad, usted no podrá poner sus manos en sí mismo y sanarse. Usted puede recordar tal vez qué sucede con Pablo cuando él está ciego, aquellos 3 días que él pasa sin comer y sin tomar agua. ¿Y qué dice la palabra? Dice que fue aquel a ponerle las manos. Amén. Y fue ahí donde él recuperó la vista. Amén. Así que es necesario que nosotros entendamos esto, que puede haber otra persona que está con otra necesidad y nosotros somos simplemente instrumentos de Dios que Él usará a su tiempo. Por lo tanto, debemos de estar constantes nosotros orando y pidiéndole a Él que Él nos guíe, que nos lleve con este espíritu mismo que guió a Cristo Jesús cuando Él lo llevaba. Amén. A todo lugar, y Él hacía todo lo que su Padre le había encomendado, bendito Dios. Así que necesitamos benignidad, dijimos, y bondad para estar siempre dispuestos a hacer lo bueno. Esa es la 5, bendito Dios. Una persona benigna es aquella que se caracteriza por su voluntad
comprensión y simpatía hacia los demás, que hace el bien aún en los momentos difíciles. En otras palabras, cuando está pasando dificultades, siempre está constante pensando en los demás, porque sabe que el tiempo suyo llegará. Amén. Y así vive confiado, esperando en Dios. Vea lo que dice Romanos 12:17. Romanos 12:17 y dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Bendito Dios. Número 6. Necesitamos tener fe. Oiga bien, la número 6. Necesitamos tener fe. Pues sin fe es imposible agradar a Dios, y es por esa fe que nosotros seremos victoriosos. Vea lo que dice Hebreos 11:33. Hebreos 11:33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Aquí se habla de aquellas personas en los tiempos antiguos que tenían esta certeza, que confiaban en Dios, y cuando ellos eran enviados, ellos solo iban adelante porque sabían que quien iba delante de ellos es aquel que está delante de nosotros, que es el mismo Dios que reina en los cielos. Amén. Y es aquel que siempre daba la victoria, y es aquel que va a venir a tapar las bocas. No seremos nosotros quien haremos la diferencia o quien taparemos las bocas, sino Dios, sino Él haciendo la voluntad, sino Él dando ese poder para que aquellos que no creen por la palabra creerán por las obras. Bendito Dios. Así que dijimos, es necesario nosotros tener fe. Bendito Dios. Es por la fe que podemos recibir la victoria aún sin verla. Sabemos que la recibiremos, o aunque no haya llegado aún, sabemos que vendrá por esa misma fe que tenemos en Cristo Jesús. Bendito Dios. Número 7, debemos de tener mansedumbre para aceptar que a veces nosotros nos equivocamos. ¿Cuántos de nosotros a veces, amado hermano, amada hermana, venimos y cometemos errores? La palabra dice que todos pecamos, que todos mentimos. Amén. Si no fuese así, entonces la palabra fuera mentirosa. Pero sabemos que la Biblia es santa. Amén. Porque fue revelada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no es mentira. Así que nosotros pecamos y nos equivocamos, pero es necesario que nosotros admitamos estas cosas, que sea ese el principio en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro día, de dar a entender a nuestro conocimiento, a nosotros mismos, a examinarnos nosotros y decirnos nosotros mismos que hemos pecado y que es necesario venir delante de Dios y reconciliarnos con Él. Bendito Dios. Tener mansedumbre implica humildad y gentileza, pues es fácil culpar a los demás y no tomar responsabilidad propia, de nada para buscar la solución de los problemas, sino, en otras palabras, nosotros tirárselo a otra persona en vez de nosotros hacer lo correcto. Amén. Dijimos, la palabra de esta hora está titulada ¿Cómo afrontar los problemas? Bendito Dios. Vea lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos de nosotros no estamos buscando la misericordia de Dios? ¿Cuántos de nosotros no estamos esperando en Él y confiando en Él? Porque si no estamos haciendo tales cosas, entonces estamos perdiendo el tiempo, mi amado hermano. Es necesario reconocer que pecamos contra nuestro prójimo. Oiga bien, es necesario reconocer que pecamos contra nuestro prójimo, pues de esta manera Dios nos dará la bendición que necesitamos. O sea, reconocer nosotros delante de los demás, no solo delante de Dios, sino delante de los demás, que hemos pecado, que somos pecadores, que no somos perfectos, que somos inútiles sin Él, que nada somos sin Él, que es necesario humillarnos de esta manera, ser humildes de esta manera para que Dios se glorifique en nosotros. Es necesario reconocerlo, bendito Dios. Y la número 8, para concluir. Cada uno de nosotros necesita templanza
y dominio propio. Número 8, oiga, cada uno de nosotros necesita templanza y dominio propio. El dominio propio se refiere a la capacidad que tenemos para refrenar todo deseo pecaminoso y no caer en pecado. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que podemos hacer tales cosas? Quienes conocen de las Escrituras saben que el apóstol Pablo tuvo muchas victorias y muchas tribulaciones. Amén. La vida del apóstol Pablo es un modelo bíblico digno de ser imitado, pues nos enseña que la adversidad puede ser un puente para acercarnos cada día más a Dios. O sea, es decir, que nosotros estando en la adversidad, pedir a Dios no solo por nosotros, sino también por aquellos que están en necesidad. Pues es necesario, porque así nos manda el Señor, porque Él nos ha puesto ahora como lumbrera, nos ha puesto como luz, nos ha puesto como ejemplo para que los demás vean que aún nosotros estando en la tribulación, aún nosotros estando en dificultades, podemos alabar y glorificar su santo nombre. Bendito Dios. Si nosotros creemos ser hijos e hijas de Dios y lavados con la sangre de Cristo Jesús, es importante que empecemos a actuar y dirigirnos como Dios manda y hacer su voluntad. Que nosotros vengamos y examinemos nuestra senda donde caminamos, nuestros caminos por donde andamos, para saber si estamos conforme a la voluntad de Dios. Porque nosotros no podremos superar los problemas de este mundo, las dificultades de este mundo por nuestras razones, con nuestro propio conocimiento, sino con la gracia y la ayuda de Dios. Y por ello es necesario que nosotros confesemos y declaremos todo aquello que hemos creído, que es el amor de Cristo Jesús, que es esa fe que Él nos ha puesto, ese amor, y tener esa paciencia a esperar en Él, esperando que Él hará siempre conforme su voluntad con cada uno de nosotros. Y si el castigo ha de venir a uno de nosotros o a todos, debemos de aceptarlo, debemos de recibirlo y darle gracias porque lo merecemos, porque Él conoce lo que nosotros no conocemos. Bendito Dios. No podemos tener ninguna duda que tendremos días de dificultades, pues hemos entendido que todo lo que nos sucede es permitido por Dios para un propósito en nuestra vida, y es para mejorarnos y siempre recordar que dependemos completamente de Él. O sea, que nosotros debemos de entender que es de Él de quien dependemos y no de nosotros mismos. Amén. Y pidámosle a Él que siempre nos lleve en el hueco de su mano, que nos cubra con su manto sagrado, que nos llene de sabiduría de lo alto y que mantenga nuestro nombre escrito en el libro de la vida. En esta hora yo le doy las gracias a mi Padre, que es quien me llamó y es a quien le sirvo. Y de igual manera le doy las gracias a todos quienes han visto la transmisión en esta hora y a quienes la verán después. Dios les bendiga grandemente a ustedes y todos sus seres queridos, y será hasta la próxima. Amén.